Buenas noches, docente Marlene Salazar. Soy Carmen Lorza Perdomo, estudiante de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología Archivística de la Universidad del Quindío. En esta oportunidad voy a hablar de algunos aspectos generales de los instrumentos archivísticos y de las tablas de valoración documental. Comienzo mencionando que las tablas de valoración documental, al igual que las tablas de retención documental, son y hacen parte del consolidado general de los instrumentos archivísticos que toda entidad debe aplicar para el buen funcionamiento de su gestión documental y de la aplicación de la función archivística en la entidad. Entre los instrumentos archivísticos tenemos el cuadro de clasificación documental. Dicho instrumento nos permite el consolidado general de las series y subseries documentales con sus respectivas tipologías, esto dependiendo de la estructura orgánica de la entidad. Las tablas de retención documental también son una herramienta fundamental y que, aparte de facilitar las series y subseries, también nos indican el tiempo de retención en el cual se deben conservar los documentos en archivo central, y también nos indica la disposición final de dichos documentos. Si estos deben ser microfilmados, seleccionarlos o digitalizarlos, o si definitivamente se deben eliminar. Y esto se realiza mediante un procedimiento a seguir en cada caso. Es importante conocer que las tablas de retención documental deben estar diseñadas por cada dependencia de acuerdo con la estructura orgánica de la entidad. Sobre las tablas de valoración documental. Este instrumento archivístico, al igual que las tablas de retención documental, poseen características bien importantes y muy parecidas, pero vale aclarar que las tablas de valoración documental están diseñadas únicamente para la valoración de archivos anteriores a las tablas de retención documental, es decir, a los fondos documentales acumulados. Otra diferencia entre la tabla de retención y la tabla de valoración documental es que la tabla de valoración documental indica el tiempo de retención en archivo central, el procedimiento de disposición final, mientras que la tabla de retención documental señala la conservación de archivo de gestión. El programa de gestión documental, importante instrumento, es un plan diseñado a corto, mediano y largo plazo. Para ello, la entidad asigna un presupuesto específico y también las tareas específicas a cumplir para la función archivística, con el fin de conservar el patrimonio documental y poner a disposición la información pública de la entidad. Ahora veamos el formato único de inventario documental. Importante instrumento y cumple con el control de consolidado general de los libros, carpetas, legajos, AZ que se manejen en los archivos. El inventario único documental señala la descripción específica del expediente, como su asunto, la fecha inicial, la fecha finales y también el número total de folios. De la misma manera, las observaciones generales que contenga cada uno de sus documentos. Modelo de requisito. Para la gestión de documentos electrónicos de archivo, su importancia es porque es una herramienta en la cual podemos identificar cuáles son los requisitos funcionales y cuáles no para los documentos electrónicos de archivo. Los bancos terminológicos o Banter, dicho instrumento nos permite identificar la normalización y estandarización de los conceptos que se manejan en la gestión documental. Esto con el fin de manejar estándares en las entidades donde se aplica dicho concepto. Los mapas de proceso, flujogramas y manual de funciones. Estos no son considerados instrumentos archivísticos, pero son herramientas fundamentales en la gestión documental, pues ayudan al levantamiento de los demás instrumentos archivísticos, y por ello el Archivo General de la Nación los ha incluido como si fueran instrumentos archivísticos. Las tablas de control de acceso
nos permiten identificar la clasificación de la información y sus niveles de consulta, la información pública, privada y reservada, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1712. Los instrumentos archivísticos han sido diseñados con un propósito específico. Hay algunos que su formato son muy parecidos o similares entre ellos. Por ejemplo, las tablas de retención y las tablas de valoración podemos decir que tienen un mismo proceso para el levantamiento de las mismas. Su formato es muy parecido, solo se diferencia por la casilla de conservación en los archivos de gestión, la cual la contienen las tablas de retención documental, pero no la posee las tablas de valoración documental. También el plan de institucional de archivo con el programa de gestión documental. Los dos apoyan la gestión documental en las entidades documental. En las entidades sabemos que cada instrumento conserva sus diferencias el uno del otro. Ejemplo, el programa de gestión documental es un programa a mediano y largo plazo, y el plan institucional nos permite articular los demás planes de la entidad con los demás planes archivísticos. Se puede articular planes de adquisición, planes de diferentes necesidades de la entidad con la necesidad de gestión documental. La normatividad para las tablas de valoración documental contamos con el decreto 2609 de 2012. Dicho decreto reglamenta el artículo 5 de la Ley 594 de 2000, la Ley General de Archivo. Dicta que la gestión documental de las entidades deben establecer los tiempos de retención y procedimientos de disposición final para los documentos, y esto se debe ver reflejado en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental. Con lo anterior nos da una pauta para que apliquemos estos instrumentos archivísticos en las entidades. De la misma manera, el acuerdo 004 del Archivo General de la Nación nos indica que el alcance de las tablas de valoración documental está dado para la organización de fondos acumulados, los documentos de archivo sin ninguna intervención archivística y anteriores a la expedición de la red de las tablas de retención documental. Los pasos metodológicos para dicho instrumento archivístico: el Archivo General de la Nación en su acervo contiene un manual donde nos brinda las pautas más importantes para la preservación y la elaboración de las tablas de retención documental. Dado que estamos elaborando las tablas de valoración documental y su diseño es muy similar a las tablas de valoración documental, por ello podemos tomar esta norma como referencia. Del mismo modo podemos apoyarnos en el manual de fondos acumulados del Archivo General de la Nación, donde también encontramos importantes pautas. Es importante tener en cuenta que estas dos normas son la base para realizar el levantamiento de la tabla de valoración documental. También se pueden aplicar otras normas relacionadas, y entre ellas tenemos el instructivo del Archivo General de la Nación. Los pasos metodológicos a realizar: tenemos como primera medida el análisis documental o análisis de la producción documental. Si por ejemplo tenemos un fondo acumulado, debemos analizar bajo la estructura orgánica de la entidad. Para ese tipo, cuáles eran las dependencias productoras de información, cuáles eran sus funciones
conocer los manuales de procedimientos. De esta manera vamos a determinar el concepto de fondo, sección, subsección, lo que significa que bajo la estructura orgánica de la entidad, para ese tiempo se asigna la producción documental de cada dependencia o a una oficina de acuerdo de acuerdo, dependencia a una oficina, de acuerdo que se realice igualmente. Tenemos que contrastar esta información con el manual de funciones, manuales de procedimiento, de ser posible. Sería importante también realizar encuestas a los productores de documentos para de esta manera poder tener una información específica que determine a qué serie podría pertenecer, cuánto sería el tiempo de retención, cuál es la frecuencia de consulta, dónde podemos conseguir dicha encuesta. Esta encuesta la podemos conseguir en el manual número 4 del Archivo General de la Nación de tablas de retención documental. Allí podemos encontrar información más precisa de los documentos que vamos a valorar. Luego vamos a ver el cuadro de clasificación documental. Apenas identifiquemos las series y subseries del fondo acumulado, tendremos una serie de cuáles son las series generales que conformaban la conformaban para ese tiempo y cuáles son las subseries generales y sus tipologías documentales. Para ello, el cuadro de clasificación documental nos va a ayudar a determinar cada documento que le corresponde a cada dependencia. Asimismo, vamos a poder evidenciar las series que fueron y siguen siendo misionales para la entidad y cuáles son las evidencias, pueden evidenciar las series que fueron y siguen siendo misionales para la entidad y cuáles son las series genéricas que continúan en producción aún con el paso de los años. Entre ellos tenemos informes, actas, circulares. Estos son series documentales generales que a pesar del tiempo siguen producidas de manera continua de la misma manera. De clasificación documental, apenas identifiquemos las series y subseries del fondo acumulado, tendremos una idea de cuáles son las series generales que la conformaban para ese tiempo y cuáles son las subseries generales y sus tipologías documentales. Para el cuadro de clasificación documental nos va a ayudar a determinar cada documento, qué le corresponde a cada dependencia. Asimismo, vamos a poder evidenciar las series que fueron y siguen siendo misionales para la entidad y cuáles son las series genéricas que continúan en producción. Aún con el paso de los años, entre ellos tenemos informes, actas, circulares. Estas son series documentales generales que a pesar del tiempo siguen producidas de manera continua. De la misma manera, las series misionales también en el cuadro de clasificación documental nos ayuda a identificarlas. Pues este vendría siendo un segundo paso en la elaboración de la tabla de valoración documental. Primero organizamos la información con la resolución de estructura orgánica de la entidad, los manuales de procedimientos, entre otros. Y posteriormente realizamos el levantamiento de series y subseries que terminan siendo consolidados mediante el cuadro de clasificación documental. Luego diseñamos el formato de las tablas de valoración documental. Es importante tener en cuenta también que en el momento de asignar los tiempos
de retención documental, hagamos la valoración documental muy real, muy cuidadosa, muy verídica, y que la valoración la realice un equipo de trabajo de las diferentes áreas o de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, tenemos historiadores, antropólogos, abogados, profesionales en SIDVA, bibliotecólogos, personal idóneo que en el desarrollo de este trabajo sea muy competente ante las entidades. Al igual, es bueno reconocer que la valoración es la etapa principal de las tablas de valoración. Por eso, este proceso se debe realizar paso a paso y disponer del tiempo necesario para el desarrollo para desarrollarlo. También es importante determinar los valores primarios y secundarios de los documentos. De esa manera podemos asignar los tiempos de retención de los documentos. Asimismo, un documento, una serie, una subserie o un documento puede contener varios valores, dependiendo de su contenido y el contexto de la información. Ejemplo, un decreto se conforma conformado de las series decreto, pero más allá puede tener uno o dos valores documentales. Un decreto está conformado de la serie decreto, pero más allá puede tener uno o varios valores documentales, pues este tiene un valor administrativo. Este lo contienen todos los documentos desde su producción hasta su disposición final, solamente que por ser creado con una función específica, además del decreto, tiene un valor jurídico, lo que hace que se incremente el tiempo de retención de dicho documento en archivo de gestión como en archivo central. Es necesario tener claro que el proceso de valoración debemos contar con un buen equipo de las diferentes disciplinas. De esta manera se puede asignar los tiempos de retención como su procedimiento de disposición final a dicho documento, pero depende de las características de su contenido y de la información que éste contiene. Luego de la realización de los tiempos de retención, dependiendo de la valoración previa realizada, hay que ser coherentes con los tiempos de retención que se dan en el archivo central para las tablas de valoración y el procedimiento de disposición final que se le van a dar a los documentos. Se debe tener también en cuenta que para los documentos que tienen valores secundarios es necesario que se analice y se debe digitalizar o guardar en otros soportes para de esta manera tener acceso a la información a la posteridad o con el tiempo o con el paso de los años. También tenemos la disponibilidad de realizar como disposición final de aquellos documentos que por la importancia de su valor secundario requieren ser conservados mucho más tiempo. Por ejemplo, tenemos resoluciones, las actas, todos los documentos que son jurídicos, ellos se mantienen en el tiempo. Es importante analizar las diferentes ventajas de la digitalización y la microfilmación, pues los tipos de disposición final afectan en cuanto al soporte y a la conservación en tiempo, por decirlo de otra manera. Pues sin desconocer que los soportes son cambiantes también, es necesario conocer que se puede asignar el procedimiento de disposición final y de selección, el cual consiste en tomar una muestra representativa de un porcentaje. Ya.
Se debe tener en cuenta que para los documentos que tienen los valores secundarios es necesario que se analice y se debe digitalizar o guardar en otros soportes para de esta manera tener acceso a la información en la posteridad con el tiempo. Es importante analizar las diferentes ventajas de la digitalización y la microfilmación, pues los tipos de disposición final afectan en cuanto al soporte y en la conservación en tiempo, por decirlo de otra manera, pues si son de sin desconocer que los soportes son cambiantes, también es necesario conocer que se puede asignar el procedimiento de disposición final de selección, el cual consiste en tomar una muestra representativa de un porcentaje no muy alto, esto lo determina cada quien, de los archivos que consideramos que deben ser resguardados o conservados, y de los demás pueden ser eliminados mediante el procedimiento PIDPUT. Esta es una decisión que debe ser tomada por el equipo que está levantando la tabla de valoración documental de acuerdo a la valoración previa realizada. Terminando estas etapas, podremos consolidar toda la información de la valoración y de la investigación previa realizada en el formato de la tabla de valoración documental. La persona que debe firmar este formato es el secretario general de la entidad o quien haga sus veces, o el jefe de archivo o jefe de gestión documental de la entidad. Y esta debe ser presentada ante el Comité de Desarrollo Administrativo o ante el Comité. Y esta debe ser presentada ante el Comité de Desarrollo Administrativo o ante el Comité Interno de Archivo, dependiendo cada caso como un anteproyecto de la tabla de valoración documental, el cual debe ser evidenciado a través de un acta de reunión del comité y posteriormente, ya teniendo el anteproyecto diseñado, presentando al comité interno de la entidad, firmado, ya procederemos a hacer, o se procede a hacer la presentación para la posterior convalidación de la entidad con el Archivo General de la Nación, el cual aplica el siguiente procedimiento. Se aplican los lineamientos establecidos en el Acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación, acuerdo por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la... Me pasaste mucho. Por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración y presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. El Acuerdo 004 de 2013 nos indica que las tablas de valoración documental deben estar diseñadas por un equipo interdisciplinario. De la misma manera dicta que los proyectos deben ser firmados por el jefe de gestión documental y el secretario general o funcionario quien haga sus veces de igual o superior jerarquía. Igualmente las tablas de valoración documental deben ser aprobadas mediante el Comité Interno de Archivo o Comité de Desarrollo Administrativo, según sea el caso, y presentada ante el Archivo General de la Nación, y cuando el Archivo General de la Nación recibe dichos proyectos entran en un periodo de valoración bajo las funciones otorgadas al Comité de Valoración Documental. Este comité analiza los proyectos y en caso de presentarse correcciones
u observaciones, la entidad que está implementando las tablas de valoración tiene un periodo de 30 días para realizar las correcciones pertinentes. Este ha sido mi video. Los recursos bibliográficos los tomé de la página del Archivo General de la Nación y de las fuentes dotadas de la profesora Marlene Salazar.